solamente acostumbrados, sino que ya nos hace falta, ¿cierto? Entonces te invito a ponerte de pie, por favor, y vamos a declarar esta palabra con poder, ¿ok? ¿Y cómo se encuentra el pueblo de Dios en esta noche? Bendecido, prosperado, en victoria. Amén, eso sí. Nos faltaba esa inyección de energía. Ok, por favor acompáñenme a la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Amén. Dice desde el versículo 1: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartare de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan gran pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino espíritu de Jehová de en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coret,
para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Amob y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todos Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellas, volvieron para regresar a Jerusalén gozaos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Inclinemos nuestro rostro, me acompañan en una oración si son tan amables. Padre Santo, Señor, te damos gracias por la palabra que tú has traído en esta noche, Señor. Hoy, Padre Santo, yo me presento delante de ti, amado Señor. Padre Santo, me sujeto completamente a ti, Señor, oh Padre Santo. Guarda mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, Señor, oh Padre Santo. Coloca carbón encendido en mis labios, amado Señor. Que la palabra que tú has traído en esta noche salga de mi boca, Señor, como tú la has colocado, papito lindo, Señor. Y Padre Santo, yo presento a este pueblo, Señor, y clamo, Señor, que abra su entendimiento, Señor, su corazón para recibir esta palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta palabra es: las batallas se ganan en las rodillas. En este capítulo vemos un evento muy significativo en la historia del pueblo de Israel. Vemos allí que los hijos de Amón, los amonitas y los del monte de Seir se vuelcan contra el rey Josafat. Son 3 grandes tribus contra un solo rey. Josafat, es interesante que nosotros podamos notar cuál es la reacción de Josafat cuando se le presenta este problema. Muchas veces a nosotros se nos presentan muchos inconvenientes, muchos problemas, muchas situaciones. Vivimos en un mundo pecaminoso, todos los días tenemos inconvenientes, sean problemas grandes, sean problemas pequeños. A veces son problemas insuperables, imposibles para nosotros. Pero lo más importante que nosotros debemos entender es cómo nosotros reaccionamos cuando esas situaciones tan difíciles llegan a nuestras vidas. Y la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos da modelos a seguir para nosotros tener en cuenta para cuando esas situaciones difíciles lleguen a nuestras vidas. Esta palabra del rey Josafat, cuando los amonitas, los edomitas y los del monte de Seir vienen contra él,
es una palabra muy rica. Esta palabra tiene una riqueza espiritual maravillosa, pero yo Dios me dio una palabra, pude extractar 4 partes importantes con las cuales nosotros debemos tener en cuenta cuando se nos presenten esas situaciones difíciles. ¿Quién era el rey Josafat? Josafat era un rey, fue el 4.º rey de Judá. Acuérdense que hubo un reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. El Josafat, su padre era el rey Asa y su madre se llamaba Subú. Este rey empezó a gobernar a partir de los 35 años y gobernó en Israel, en Jerusalén, por un periodo de 25 años. Pero ¿qué es lo más interesante de este rey? Lo más interesante es que él caminó conforme a Jehová. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver acá. Fue un rey que Dios lo prosperó grandemente, porque fue un rey piadoso, fue un rey misericordioso, fue un rey que instituyó jueces, instituyó levitas, instituyó sacerdotes y a cada uno los instruyó en el temor de Jehová. Entonces es muy importante nosotros entender esa parte. ¿Quién era este rey y por qué Dios contesta sus oraciones? Muchas veces nosotros, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, creemos que los problemas se acabaron, creemos que las dificultades cesaron, pero no es así. Pero sí podemos contar con un gran recurso, con un recurso poderoso para que solucionemos nuestros problemas. Y dependiendo de cómo nosotros estemos con Dios, dependiendo de cómo nosotros caminemos con Dios, dependiendo cómo nosotros tengamos esa relación con Dios, Dios va a actuar en esas situaciones difíciles. El primer punto que yo quiero tocar es un acto de adoración a Dios. Y vemos el versículo 3 y el versículo 4 en la misma lectura de Segunda de Crónicas 20. Dice así: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Nosotros lo primero que debemos entender es que nosotros tenemos un Dios grande que le interesan nuestros problemas. Dios se preocupa por nuestros problemas. Dios se preocupa por nuestras situaciones. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos. Llega un hijo a nosotros y nos pregunta, y nos viene con una situación, con un problema. Llega donde nosotros ¿qué hacemos? Nosotros le respondemos, lo ayudamos, ¿cierto? Lo ayudamos para que él pueda solucionar ese problema. De la misma manera, Dios se interesa en nuestros problemas, igual que nosotros nos preocupamos por los problemas de nuestros hijos. Dice la palabra que Josafat enfrentó un problema con un acto de humillación, de adorar a Dios, y era la costumbre de él. Sabemos todo lo que hizo anteriormente. En el capítulo 19, en la parte final, nos relata cuando él instituyó los jueces, cuando instituyó los levitas, los sacerdotes, cómo él los instruía en el camino de Jehová para que ellos pudieran andar en justicia, pudieran gobernar con justicia, con equidad, pudieran andar en el temor de Jehová. Y de pronto, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos
cuando nos sucede un problema de estos? ¿Será que nosotros tenemos esa actitud de humillación y de presentarnos delante de Dios? ¿O será que nosotros recurrimos a otras cosas? Muchas veces nosotros queremos hacer todas las cosas en nuestras propias fuerzas. Primero, tratamos de solucionar el problema de nuestra mejor manera, a nuestra manera. Tratamos de hacerlo y no podemos. Y el último recurso que tenemos es Dios. Desafortunadamente eso es lo que hacemos nosotros. Yo recuerdo en una oportunidad que fue una etapa muy difícil de nosotros. Y en esa oportunidad mi corazón estaba muy afligido, muy afligido. Nosotros habíamos pasado un proceso muy difícil. Yo recuerdo que teníamos 4 carros. Un día llegaron por uno, los otros los dimos y nos quedó uno. Y el único que nos quedó, al siguiente día que nos habían llevado una camioneta, sale esa vasquita y ¡pum!, la chocan. Nos quedamos sin ningún carro. Recuerdo ese momento, fue muy difícil para nosotros porque pasábamos por un momento de angustia, de aflicción, de dolor, por un momento de esos que uno dice, ¿qué más le... Wow, y era impresionante. Recuerdo que Dios usó muy grandemente a mi hijo Sebastián. Estábamos nosotros sentados en la sala y pasa Sebastián. Sebastián tenía, ¿qué? 8 años, muñeco, 8 o 9 años. Y dice Sebastián, estábamos nosotros sentados y dice Sebastián, tranquilos papi y mami, que nosotros tenemos un Dios grande. Y eso a nosotros nos levantó de una manera increíble. Pero aún seguía la aflicción en mi corazón por los momentos que estábamos pasando. Entonces yo ya no aguantaba más. Y lo único que hice fue ir a mi lugar secreto. Recuerdo ese día, eso fue una tarde. Y me tiré y me postré ante Dios. Y yo gemí desde mi corazón cuando ahí entendí que cuando dije, y yo gemí delante de Dios, gemí y le dije y le pedí, Señor, ayúdame, ya no puedo, mis fuerzas, ya no puedo más en mis fuerzas, ya no puedo, Señor, ayúdame, necesito que tú me des fuerzas para seguir adelante. Y era muy difícil y yo me derramé tanto ante la presencia de Dios que en un momento, les voy a decir, habían pasado horas ya ahí, y en un momento yo aparecí con un libro en la mano. No sé cómo llegó a mi mano. Fue algo como, no sé, fue algo que yo trato de acordarme y yo no sé qué pasó. Y yo aparecí con ese libro en la mano y yo estaba en mi lugar secreto, yo estaba ahí. Y llego y aparezco con ese libro y comienzo yo a leer ese libro. Un libro se llama Liderazgo y Batalla del apóstol Héctor Torres. Y empecé yo a leer ese libro y empiezo yo a leer. Y era como si estaba leyendo lo que estaba pasando en mi vida. Todo lo que me estaba sucediendo, lo estaba yo leyendo y decía. Y yo leía y leía y leía. Y me decía todo lo que me estaba pasando por los momentos tan difíciles que yo estaba pasando. Y ese libro, ese libro que Dios puso en mi mano, ese libro me levantó a mí. Pero fue en un momento de humillación, fue en un momento de yo postrarme ante Dios y decir, Señor, yo ya no puedo, yo ya no voy a hacer, Señor, ayúdame porque yo ya no puedo más, yo no puedo seguir con esto. Y fue un momento